Muy bien. Ops. Está grabando la llamada. Ahí va. Estoy grabando de otra manera para ver si se escucha bien, si es más fluido el método de grabación. La idea es la siguiente. Vamos a conversar al respecto de los circuitos con transistores, particularmente los transistores bipolares. Eh, un clásico son los NPN. En algún momento van a entrar los PNP, puesto que parte de la discusión más adelante tiene que ver con los tipos de amplificadores. Entonces, previo a eso vamos a conversar y vamos a presentar un tipo de configuración o polarización muy clásica, conocida como polarización de divisor de tensión. Esta tiene una arquitectura típica de esta forma. Esta polarización tiene una ventaja muy importante, que es la siguiente. Hay efectos de la beta o la ganancia HF o relación corriente base, corriente colector, que a veces son distorsivos. Existe toda una discusión en libros como el Malvino que plantea los distintos defectos que se producen cuando, por ejemplo, un transistor empieza a operar. Hemos visto la utilidad de amplificar señales pequeñas para poder llevar a cabo circuitos lógicos o incluso reguladores de tensión. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Supongan que tenemos un circuito como el siguiente. Este circuito, denominado emisor común, tiene la característica de que es altamente susceptible a cambios de temperatura que modifican la beta y por lo tanto en un momento la ganancia del amplificador es una y por lo tanto lo que conocemos como recta de carga posiciona tal vez en un lugar o punto de trabajo respecto de la corriente de colector y el voltaje colector-emisor del transistor. Y tal vez en la medida que empieza a trabajar o cambian las condiciones climáticas, hay posibilidad de que se produzca un corrimiento del punto de trabajo, eh, afectando el rendimiento del circuito que inicialmente se había llevado a cabo. Por eso, se plantea una serie de discusiones, por ejemplo, el circuito de base común, como este, e incluso algunas variaciones de este mismo circuito, como por ejemplo, un resistor aquí, un resistor acá abajo, o podríamos incluir un resistor también acá, etcétera, etcétera, etcétera. Aplicaciones no tan frecuentes debido a que son ampliamente superadas por el rendimiento de la configuración que vamos a ver hoy, que es esta, la del divisor de tensión. Recordemos, divisor de tensión es este conjunto de resistencias a través del cual pasa una corriente. Por supuesto, existe una corriente chiquitita, 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 que se fuga a través del transistor, es decir, se produce una malla hacia la derecha a través del diodo base emisor
Sin embargo, los efectos de esta corriente son tan minúsculos que al multiplicarse por la beta, la corriente por aquí no es tan grande, está más regulada, es más controlada, y por eso es una configuración muy estándar. Veamos cómo lo diseñaríamos. Lo primero que hay que saber son las características de diseño que nuestro sistema quiere implementar. Por ejemplo, supongamos que estamos trabajando con un transistor 2N2222. Este transistor tiene la característica de que trabaja con una potencia máxima de 100 miliwatts. Supongamos también que queremos trabajar con una tensión de alimentación de 12 voltios. Por lo tanto, de acá surge que 100 miliwatts dividido 12 voltios es 0.1 dividido 12, 1, es igual a 8.3 miliamperios. Entonces, la corriente de saturación o la corriente máxima en el sistema debe ser 8.3 miliamperes. De esta manera, vamos pensando que la suma de las resistencias RC más RE tiene que ser igual a 12 voltios dividido 8.3 miliamperes. Ahora, ¿cómo determino cuál es cuál? Bueno, hay estrategias. Mi recomendación es la siguiente. Recuerdo una materia, Laboratorio 1, donde teníamos experiencias vinculadas con estos cálculos, y lo que hacíamos era plantear que RE se asociara de la siguiente manera con RC. Esta relación matemática garantiza algo relativamente estable. Lo van a encontrar incluso en algunos libros. De esta manera, podemos ligeramente modificar estos valores, pero en principio nos va a llevar lejos esta relación. De tal manera que podemos averiguar, entonces, cualquiera de los dos valores, porque primero lo que hacemos es dividir 12 dividido 8.3 miliamperes, igual, por ejemplo, a RC 1 más un cuarto. Entonces, RC es igual a 12 voltios sobre 8,3 miliamperes, 1,25. Entonces, 12 dividido 0.008333 por 1.25. Y nos da 1150. Resistores de esos valores no vienen, pero podemos construirlo a partir de poner dos resistores en serie. Así que 1100 voltios, por ejemplo, incluso 150 podríamos pensar, no estaría mal. Ahora, RE sería 12 voltios dividido 8.3 miliamperes por 0,25.
acá entró en duda. Perdón. Dijimos que hay una relación de un cuarto. Entonces, esto es más sencillo. RE es igual a 1100 dividido 4. 1100 dividido 4. 275. Vamos a ponerle 300, ya que uno está por debajo, el otro que esté por encima. Con esta información tenemos la parte derecha. R1, R2, el transistor, RE de 300 ohmios, RC de 1100 ohmios, 12 voltios. Ahora, volvamos. Dijimos que esto tiene que ser 8 miliamperes. BCE, 12 voltios. Por lo tanto, queremos que en muchas aplicaciones, que el transistor opere en el punto medio. A eso denominamos punto Q. Como está en la configuración de divisor de tensión, rara vez se va a mover, a menos que estén trabajando en condiciones extremas, se va a mover de este punto. Entonces, queremos que trabaje en 4 miliamperes y en 6 voltios. Perfecto. Para que circulen 4 miliamperes por aquí, ¿qué sucede? Típicamente diríamos que circulan los 4 miliamperes por acá y una corriente mayor debido a que se suma la corriente de la base. Sin embargo, podemos despreciar la corriente de la base porque va a ser, supongamos, 100 veces menor que los 4 miliamperios. Estamos hablando de 40 microamperios. Entonces es una corriente muy chiquita, muy minúscula. Por lo tanto, esta es una sola corriente más cómoda de plantear. Esa caída de tensión va a provocar sobre RC una tensión de 4 por 1100 de 4.4 voltios y sobre RE de 3 voltios. Corroboremos que todo está en orden. 12 voltios menos 4.4 menos 3 tendría que ser aproximadamente igual a 6. Veamos. 12 menos 0.4 menos 3. 4.6. Estamos medio lejitos del 6, pero por el momento, como prueba conceptual, nos va a servir. Después en el simulador lo corregimos y ya. Ahora, ¿cómo logramos que caigan estos valores? Si es que no lo vamos a hacer dependiente al sistema de esta corriente. Bueno, la estrategia proviene de las tensiones. La tensión en este punto es 3 voltios, ya que la tensión en este punto es 0. Ahora, si yo quiero una tensión en ese lugar de 3 voltios, necesito que la tensión en este punto sea de 3,7 voltios. Y así es como
empezamos a plantear nuestro divisor de tensión. El divisor de tensión tiene que tener la característica de que permite entonces en su punto medio 3,7 voltios, alimentado con 12 voltios. Elijamos valores aleatorios, por ejemplo R1 1K, y averiguemos, perdón, R2 1K, averiguemos R1. Entonces, planteemos 12 voltios por 1 kiloohmio sobre R1 más 1 kiloohmio sea igual a 3,7. 12 dividido 3,7 por 1K igual a R1 más 1K. R1 es igual a 12 sobre 3,7 por 1K menos 1K. R1 es igual 12 dividido 3,7 por 1000 menos 1000. 2200. 2200 ohm. O 2,2K. 2K2. Diseño completo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir pantalla desde la computadora. Vamos a abrir Proteus. Divisor de tensión. Vamos a agarrar unos resistores. Un 2N2222. El A está bueno. Y no necesitamos más nada. Transistorcito. Resistorcito. 1, 2, 3, 4. Movemos para pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Conectamos. Vamos a poner una fuente continua de 12 voltios, dijimos. Vamos a poner una tierra. 2200. 2K2. Eso es una notación típica. 1K. 1100. No, ojo. Tiene el K. Un K1. Y 300 ohm. Que en realidad no viene 300 ohm. Vamos a poner 330. Y un K1 no viene, pero podemos poner en serie una resistencia de 1K y una resistencia de 100. Poner 3 resistencias de 100 acá en R4 ya me parece un montón. Vamos a medir algunos voltajes importantes, como por ejemplo este voltaje.
Podríamos medir la corriente también con un perímetro para saber en qué lugar estamos. Le damos play y lo cierto es que no están dando en lo más mínimo como nos gustaría. Recordemos que los cálculos nos daban cerca de 4 voltios, 12 voltios aquí. A ver, tan sensible iba a ser. No. Ah, si no ponemos en miliamperios, esto no va a andar. Miliamperios. Ajá. Bien, está saturado. Observen que tenemos 8.4, 8.33 era el máximo de corriente que debía suceder. Yo creo que modificar esta resistencia nos va a simplificar un poco. Acá es donde empezamos medio un proceso experimental. Ahí nos pasamos de largo. 5.6. Ajá. 4,7. Ahí está. Me gusta mucho más. Em, Hay diversos motivos para explicar por qué no sale a la primera, pero en cualquier caso, está bastante bien este, este caso particular. Ahora, volvamos a la otra vista. ¿Cómo hago? Mm, mm, mm. Volver, aceptar, compartir pantalla, iniciar. Probablemente le haya pifiado algún cálculo, ¿eh? Es lo más probable. Porque si no, no me explico. A ver. Mm, bueno, no importa. Anda. Ahora, veamos de qué nos sirve esto. ¿Sí? ¿Para qué construimos un circuito como este? Este planteo hasta acá se llama planteo de continua. Y si bien es útil en el régimen permanente, también es útil utilizar estos dispositivos para amplificación de señales. Por ejemplo, imagínense una alterna de pequeña señal que quisiéramos introducir a nuestro sistema. Para ello, es necesario emplear un componente que ya conocemos, los capacitores. Los capacitores tienen una propiedad muy importante, que es que impiden el paso de la corriente continua, pero permiten el paso de la corriente alterna. Hasta cierto punto, ¿no? De eso depende de la frecuencia. Bien, entonces, supongamos esta arquitectura. Ya sabemos más o menos los valores. Ahora, estudiemos el comportamiento de alterna. Este diseño suele acompañarse de algunos otros capacitores, como este particularmente, que es muy útil para incrementar
la capacidad de nuestro circuito de amplificar pequeñas señales. La técnica ocurre de la siguiente manera. Capacitor de CE se calcula de la siguiente manera. Y estudiemos algunas propiedades importantes. Vamos a usar este capacitor para que la corriente alterna vea a la resistencia de emisor como si fuese un circuito abierto. Es cerrado, perdón. Particularmente, vamos a reducir la impedancia del resistor al poner este componente. La continua no va a verse modificada, porque la continua ve al capacitor como un circuito abierto, pero la alterna va a ver esto como un bypass que reduce la impedancia en esta región. Para eso tenemos que hacer el siguiente cálculo. R igual a XC. R igual a 1 sobre 2 por pi por F por C. Reemplacemos una cosa por la otra y me queda que existe algo que se llama frecuencia de resonancia, que se calcula como 2 por pi por R por C. La frecuencia de resonancia es el valor en el cual, o a partir del cual, el circuito y su impedancia, supongamos que esta es impedancia en función de la frecuencia, empieza a disminuir drásticamente. Supongamos el siguiente. Estamos en baja frecuencia, es decir, por aquí. La impedancia es igual a R. De manera nominal, ¿no? La impedancia vista no en forma rectangular ni polar, sino simplemente la magnitud de la impedancia. El componente absoluto. Ahora, es sabido que la impedancia se comporta aproximadamente de esta manera, donde decae a partir de lo que conocemos como frecuencia de resonancia, 10 decibelios por década. Luego, después veremos qué significa eso más adelante. Pero por el momento, sepamos eso, que la ganancia disminuye drásticamente. La frecuencia de resonancia es un punto muy típico para la mayoría de estos componentes. Es deseable debido a los efectos que tenemos sobre la distorsión en la corriente eléctrica. ¿Sí? Porque mientras que Z se ve modificada, el ángulo de esa Z, ¿sí? Ya ahí empezamos a hablar en términos de coordenadas polares, el ángulo de esa Z sí va a verse modificado al menos 45 grados cerca de esta región. ¿Sí? Hay un desfasaje igual a 45 grados. Por lo tanto, como es deseable ese ángulo de desfasaje, lo que haremos es calcular R y C para esos valores. R ya lo sabemos, es 300 ohms. F, ¿qué valor puede tener F? Bueno, acá la magia de la cuestión. Yo podría diseñar una serie de filtros específicamente capaces de permitir cualquier frecuencia a operar dentro de nuestro circuito. Sin embargo, eso volvería susceptible mi circuito a la contaminación por armónicos de señales presentes en el aire. Ya hemos hablado un poco del espectro electromagnético, más adelante profundizaremos aún más. Pero recuerden que el espectro electromagnético o las señales electromagnéticas se propagan a través del aire. Por lo tanto, cuando una señal electromagnética se propaga por el aire, y no solamente por el cable,
esta puede contaminar un circuito circundante. Entonces, al estar cerca, por ejemplo, de la red eléctrica hogareña o domiciliaria, estamos susceptibles a los 50 hercios típicos de la señal hogareña. Las señales que trabajamos los electrónicos tienden a estar por encima de los 50 hercios. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un micrófono, deseo que mi circuito opere desde el rango de los 50 hercios, que es prácticamente no audible, hasta los 20 kilohercios. Esto determina lo que conocemos como ancho de banda. Es el conjunto de frecuencias normales dentro de las cuales yo deseo que mi circuito opere. Todo transistor tiene un ancho de banda limitado. Este en particular, el 2N2222, tiene un ancho de banda de 200 MHz. Sin embargo, lo que vamos a hacer es emplear un filtro y emplear otro filtro para tener una frecuencia de corte inferior y una frecuencia de corte superior, con tal de poder restringir tanto la amplitud de la ganancia como restringir la contaminación por componentes de mayor y de menor frecuencia. ¿Sí? Vamos a eliminar las componentes laterales de frecuencia y vamos a dejar una banda central. La medida de esta distancia se llama bandwidth o ancho de banda. Entonces, si vamos a laburar con 20K y, por ejemplo, 500, nuestros capacitores tienen que estar acorde a ese planteo. De manera tal que eh, la frecuencia superior y la frecuencia inferior coincidan con los valores capacitivos. Para eso es útil repasar un poco de alterna. Pensemos lo siguiente. Supongamos que tenemos un resistor en serie a un capacitor y pongamos un capacitor en serie a un resistor. Cuando, en cada caso, vamos a tener los gráficos de un ancho de banda ascendente o pasa altos y cuando vamos a tener un pasa bajos que permita el paso de frecuencias bajas. Bien, decimos, la continua, por ejemplo, ve al capacitor como un circuito abierto. Entonces, si yo estoy en frecuencias bajas, en el circuito de la derecha, no va a haber posibilidad de que pasen los bajos o las frecuencias bajas como la continua. Es decir, este es solamente pasa altos. Pasa altos. Y por el contrario, este es un pasa bajos. De manera tal que se corresponden con estos gráficos. Particularmente, ¿a quién le vamos a deber el comportamiento del pasabajo? Entonces, a este capacitor, el de pasabajos, a estos capacitores, el de pasa alto. ¿Sí? De esta manera,
si queremos que el pasabajo sea el capacitor de colector, perdón, de emisor, es decir, el de 20 kilohertz, 20 kilohertz a 300 ohmios, CE tiene que ser igual a 1 sobre 2 por pi por 20K sobre 300 ohms. Esto es igual a 1 dividido 2 pi 20.000 por 300. Dijimos 330. Déjame revisar. Ah, no. Pusimos, sí, 300. Es decir, un mili micro 26 nano. O 22, que es un valor que viene disponible. 22 nanofaradios. Por otro lado, el capacitor C2 es un pasaaltos. La resistencia más cercana que tiene es RC. Por lo tanto, va a tener típicamente que ver con RC. De manera tal que este capacitor C2 sea igual a 1 sobre 2 por pi por 500, porque dijimos que es un pasaaltos, por 1100 ohmios. 1 dividido 2 por pi por 500 por 1100 es micro 220 nano. 220 nanofaradios. El capacitor C1 es un poco más complejo, porque para esto hay que comprender un principio fundamental de la corriente alterna sobre la corriente continua. La corriente alterna va a haber no solo un cortocircuito a través del capacitor, sino un cortocircuito, está bien, va a haber una resistencia acá, va a haber una resistencia acá. Esas dos resistencias las va a haber asociadas a una batería. El tema es que esa batería, para la alterna, es como un cortocircuito, porque son fuentes de tensión, ¿sí? Y por otro lado tenemos al diodito. Por supuesto que acá hay un cortocircuito más, porque tenemos eh, la componente del capacitor. Entonces estos dos capacitores que estaban acá, tuki tuki, tuki tuki, resolvieron parte del tema. Ahora, en la tercera aproximación, que es la aproximación típica del diodo que estamos viendo aquí, es necesario plantear el cálculo de la resistencia del diodo, que es igual a 26 milivoltios sobre la corriente de base, de emisor. Entonces, 26 milivoltios sobre 4.8 miliamper es igual a una resistencia de 26 dividido 4.8 de 5.4. 5.4. 5.4 ohmios.
Esta resistencia no se ve tan cruda como parece en realidad, porque está afectada por la beta. Entonces, el cálculo de lo que se llama impedancia de entrada del circuito es algo así como R1 en paralelo a R2 en paralelo a beta veces RD, perdón. Esto es igual, dijimos, a 4.7, 4,7K, 1K y 100 por 5,4, es decir, 540 ohmios. Nos va a dar bajita la impedancia. 1 dividido 1000 más 1 dividido 4700 más 1 dividido 540 es aproximadamente 326 ohm. Por lo tanto, esto es un pasaaltos, dijimos. C1 es igual a 1 sobre 2 por pi por 500 Hz por 326 ohm. 1 sobre 2 por pi por 500 por 326. Es decir, un microfaradio. Entonces, probemos ese circuito. Compartamos pantalla nuevamente. Podemos sacar estos componentes que nos van a molestar y colocamos capacitores. ¿Qué tipo de capacitores? Comunes, no electrolíticos y un electrolítico porque no queda otra. Porque es el valor. Recuerden que un microfaradio es un valor de un capacitor polar, entonces debemos introducir un capacitor con polaridad como los electrolíticos. Un nanofaradio, no. Dijimos 22. Dijimos 220. Y para la entrada, un capacitor electrolítico. Que si se fijan, la parte negativa del capacitor electrolítico va en dirección opuesta a la fuente de tensión, ¿sí? Entonces ahora podemos medir. Para medir, vamos a poner un resistor de carga a la salida del amplificador para poder observar y apreciar los fenómenos. Vamos a poner un resistor exageradamente grande, como para que los efectos de este capacitor no afecten la resonancia entre este par C y R. Además, vamos a poner una fuente tipo seno. Después veremos de hacer unas pruebas un poco más interesantes. Y pondremos un osciloscopio a la salida. Este es un circuito que con 1 voltio de amplitud me parece que va a andar. Frecuencia vamos a ponerle 100 Hz al comienzo y vamos a estudiar su comportamiento.
Para eso vamos a hacer un gráfico como el que sigue. Este es un gráfico de ganancia en función de la frecuencia. Arranquemos por 10, 100, 1, 1K, 10K, 100K y finalicemos ahí. Ah, no, porque 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz. Subdivisiones tradicionales, ciertamente. A eso nos referimos con décadas en cualquier caso, por si alguien se lo preguntaba. Las décadas son las distancias del gráfico de Bode, que es lo que estamos graficando a continuación. Entonces veamos, incrementemos la sensibilidad del canal, movamos todos los canales, apaguémoslo, y vemos que hay una pequeña señal de unos 2 milivoltios aproximadamente de amplitud. Entonces, tenemos una señal de 2 milivoltios de amplitud versus una señal de 1 voltio de amplitud. Es decir, hay una reducción de 500 veces. ¿Sí? Vamos a correr este gráfico. Estamos arrancando en menos 500. Pasamos a la siguiente década. Perdón. Ahí. A continuación, incrementemos a 10 Hz. Y vemos que hay un incremento considerable de amplitud a 15 milivoltios. 15 milivoltios es una ganancia, es una atenuación, pero 1 dividido 0,15 dividido 1, 0,15, o una atenuación, vamos a anotarlo en términos de atenuación mejor, 0,15, no, 1 dividido 0,15, es una atenuación de 6,6. Observemos un abrupto salto por aquí. Modifiquemos 100 Hz. Nuevamente vemos un salto. Esto ya es 1,5 voltios. Entonces, hemos pasado por aquí 1000 Hz. Tenemos 3 voltios de amplitud. Qué bonita señal. Fíjense, tenemos una ganancia ahora de 3 veces, porque introducimos una señal de 1 voltio y tenemos una salida de 3 voltios. 10K y seguimos
En eso ha disminuido ligeramente, pero se ha amesetado la cuestión. Cambiemos 100K y tenemos que ver un rápido. Oh, vemos fenómenos extraños en 100K. Vemos para arriba 3 voltios y para abajo 6 u 8 voltios negativos. Ya se comporta de manera irregular en 100K. Coloquemos un mega como para ver qué hace. Vemos una disminución en la ganancia. Y bueno, podemos esperar que más adelante empiece a decaer así. Podemos reemplazar la señal senoidal por una señal de tipo pulso. Hago unas configuraciones ahí un poquito místicas, pero supongamos que introducimos una señal cuadrada ahora. Veamos qué efectos tiene sobre el circuito. Ajá, prácticamente ningún efecto. Qué extraño. Ah, mire usted, bien ruidoso. Una señal de baja amplitud que puse muy baja frecuencia. Ah, esto. Bueno, pico segundos. Ahí va. Vamos a frenar esto porque se vuelve loco si no. Ahí va. Veamos. Lo que podemos apreciar acá son como saltos de amplitud debido a la presencia de los componentes capacitivos. Si hacemos más zoom, podemos observar que actúa como filtro de las frecuencias medianas y, y bajas. Eso es lo que nos representa este gráfico. Esta es una estrategia para medir típicamente eh, fenómenos en amplificadores de distorsión armónica. Es una técnica muy típica la introducción de o inyección de una señal cuadrada para observar qué parte de la señal original se ve. Recordemos, la señal original tiene una forma parecida a esta. Y cada vez que, bien rectangular, ¿no? Sin embargo, vemos cómo se produce primero una inversión. Ah, ahí. Estamos invirtiendo la fase, eso es muy importante. Y además, la señal. Ah, eso no lo mencioné. Bueno, no importa. Estos circuitos se invierten en fase a 180 grados aproximadamente. Vemos estos eventos cómo afectan sobre el circuito, ¿no? Bueno, eso sería todo por este video. Muchísimas gracias.